Hola a todos, espero que estén bien. Vamos a ver esta última patita de equilibrio químico que corresponde a las variaciones en el equilibrio, ¿ya? Esto es importante que lo entiendan, no son muchos conceptos nuevos los que tienen que manejar, pero lo importante es que dominen bien esto porque la mayoría de los ejercicios de controles y de pruebas se basan en esto, ¿ya? Así que es clave que lo manejen súper bien para que les pueda ir bien en los controles que quedan. Entonces, de ejemplo acá ya les tengo escrita una reacción típica y el equilibrio va a ir explicando qué es lo que va pasando. Vamos a hacer primero la teoría y después vamos a repasar con dos ejercicios con las cosas importantes, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son estas variaciones o conceptos que ustedes tienen que manejar? Primero es el concepto de Q. Q corresponde a las concentraciones que hay en una reacción, pero en cualquier momento. Es decir, que no necesariamente las concentraciones que estamos midiendo ahí tienen que estar en el equilibrio. Entonces, por ejemplo, si a ustedes les dicen que nosotros en determinado momento de una reacción que no está en equilibrio, les dicen que tenemos 2 molar acá, supongamos que es en un litro, 1 molar acá, 3 molar acá y 4 molar acá. Entonces, ustedes con estas concentraciones que ustedes tienen, pueden meterlas dentro de la fórmula del equilibrio químico y les quedaría 3 por 4 partido 2 por 1, ¿ya? Y eso les va a dar a ustedes un valor. Veamos cuál es porque no preparé esta parte. Ya. Eso les da una concentración de 6 molar. O sea, perdón, un cociente de equilibrio al final de la reacción de 6. ¿Ya? Estamos asumiendo también que la reacción está balanceada, que son todos unos a unos a uno. Pero ustedes, para ver cuál es la utilidad de Q, es ver hacia dónde se va a desplazar la reacción, ¿ya? De eso vamos a hablar hoy día. Y todos los conceptos que vamos a pasar hoy día están enfocados en hacia dónde se desplaza una reacción. Entonces, ustedes acá van a haber sacado su Q. Entonces, como no saben si está o no en equilibrio esas concentraciones, para ustedes va a corresponder a un Q. Ahora, ¿cómo ven si está o no está en equilibrio? Ustedes tienen que tener el valor de Kc para eso, porque Kc es el valor de equilibrio. Entonces puede ser mayor, igual o menor a Q, el Kc. Entonces, si suponemos que el Kc es 6, significa que esa reacción o las concentraciones de esa reacción ya se encuentran en el equilibrio, porque la relación que da entre los productos y los reactantes es igual a la de equilibrio químico, por lo tanto ustedes pueden decir que esa reacción no se desplazará ni a los productos ni a los reactantes. En cambio, si Kc en vez de 6 fuera 5, ustedes saben ya que como es un valor distinto a Q, esa reacción ya no está en equilibrio. Por lo tanto, todavía le queda un trecho que recorrer, como si se acuerdan del gráfico al principio, que al final los reactantes y productos se igualan. Eso significa que lo tomamos en un punto distinto. O sea, la reacción se está desplazando hacia allá, pero todavía no llega. Por lo tanto, si ustedes lo comparan con Q, que es 6, ¿ya? El Q es mayor que Kc. Y eso les habla de que la reacción se va a desplazar hacia los reactantes, ¿ya? ¿Por qué? Porque si ustedes tienen más cantidad de productos que de reactantes, por ejemplo, acá tenemos más que acá, obviamente que la forma de equilibrar esas concentraciones para que dé la misma constante es disminuir la producción de reactantes, de productos, perdón, y aumentar la de los reactantes. Y de esa forma se podrá equilibrar. ¿Cómo hace eso la reacción? Desplazándose hacia los reactantes. La otra posibilidad que tienen es que este Kc sea mayor que Q, por ejemplo 7. Por lo tanto, Q será menor que Kc. Eso significa que la reacción se va a desplazar hacia los productos esta vez, por el mismo concepto que yo les estaba diciendo. Cómo tiene que llegar al equilibrio, o sea, el valor del Kc, el valor de Q tiene que igualarse al de Kc. Eso se hará variando las concentraciones o la cantidad de producto y reactante que hay. ¿Cómo lo va a hacer en este caso? Va a producir más productos y
menos reactantes. Acuérdense que esto es algo dinámico y está pasando todo el rato al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, de esa forma, eso se va a poder, ¿cómo se llama? Balancear y volver a alcanzar el equilibrio químico. Entonces, aquí ya vimos el primer concepto, que es el Q. Q corresponde al valor que podemos sacar en cualquier momento de una reacción y nos va a servir para saber si la reacción se tiene que desplazar o ya está equilibrada y esas concentraciones son las finales que vamos a tener, ¿ya? Entonces, ahora que ya hablamos del concepto de hacia dónde se desplaza una reacción, ¿para qué me sirve? Si yo sé que en una reacción se me está desplazando hacia la derecha, o sea, hacia los productos, lo que va a pasar es que en el equilibrio o en un primer momento, pongámosle esto, momento inicial, y acá vamos a poner momento final. Como estamos hablando de concentraciones, no lo tengo que partir por volumen, ¿ya? Entonces, si en un momento inicial yo tengo estas concentraciones, imagínense en un ejercicio que les dicen usted tiene 2 molar de A, 1 molar de B, 3 molar de C y 4 molar de D. Entonces ustedes dicen, ya, yo hago mi equilibrio y lo que tiende uno a hacer es decir, ya, como siempre, todo se hace así, menos X, 1 menos X, 3 más X y 4 más X. Y ahí establece su equilibrio, resuelve la fórmula y puede calcular las concentraciones al final. Pero, ojo, ustedes no saben si esa reacción con las cantidades que les dan en ese momento está equilibrada o se está desplazando. Lo que ustedes están asumiendo hacer este paso automático que uno tiende a hacer, porque la mayoría de los ejercicios o todos los ejercicios hasta ahora los hemos resuelto de esta forma, no quiere decir que esté bien, ¿ya? Por eso yo les digo que ahí viene la utilidad del Q. Porque cuando ustedes les den concentraciones en todos los elementos o cantidades en todos los elementos que están participando en una reacción, como en este caso, yo tengo cantidades en A, en B, en C y en D. Ustedes no van a saber si eso necesariamente se está desplazando a los productos. Porque al restar las X en este lado y sumarlas a este lado, están asumiendo que la reacción se está desplazando hacia los productos. Lo que me están diciendo al hacer eso es que cada vez se está formando menos reactante y más producto. Pero, como ustedes no saben si eso es así o no, ahí viene la utilidad del Q. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer cuando ustedes les entreguen todas las concentraciones o todas las cantidades? Es hacer un Q. Entonces meten todas las cantidades, 4 como vimos antes, 3, 2 por 1, y eso les va a dar un Q. Y ese Q ustedes lo tienen que comparar con Kc. Entonces, en el caso de que su Q sea mayor que Kc, acá el truco es hacia dónde está abierto el signo. Si el signo está abierto hacia la izquierda, se desplaza hacia la izquierda. Si el signo está abierto hacia la derecha, se desplaza a la derecha. Ese es como el truco manual para que ni siquiera tengan que pensar qué está pasando acá, ni cómo acordarse de todos los mecanismos. Entonces, yo sé que acá se está desplazando hacia la izquierda. Entonces, en este caso, lo que yo tengo que representar en la ecuación es que se sumen más reactantes y que se resten productos. Por lo tanto, la forma de proceder acá sería 2 más X, 1 más X, 3 menos X y 4 menos X. Con esto ustedes me están diciendo que la reacción se está desplazando cada vez más hacia los reactantes. En el caso contrario, que Q sea menor que Kc, significa que la reacción se tiene que desplazar hacia los productos. Estamos repasando todo lo que les acabo de decir. Por lo tanto, acá lo único que va a cambiar van a ser los signos, ¿ya? Como se está desplazando hacia los productos, se va a formar cada vez menos reactante, por lo tanto menos X, y más producto, por lo tanto más X. ¿Se dan cuenta que para eso sirve? Es para ver dónde yo pongo el signo más y el signo menos en un equilibrio químico. Y en el caso de que Q sea igual que Kc, significa que esa reacción ya está en equilibrio, por lo tanto, no se va a desplazar ni a los reactantes ni a los productos, sino que en un momento inicial y final van a mantenerse estables todas las concentraciones. Por lo tanto, en el inicial yo voy a tener estas cantidades y en el final lo mismo. Esos son los tres casos que pueden ocurrir con Q y Kc, ¿ya? Lo otro que puede pasar, que lo vamos a ver después, es que las concentraciones o cantidades de elementos que tenga varíen en el tiempo, ¿ya? Y acá tienen que hacer un ejercicio súper simple, que es ver hacia dónde yo le estoy agregando
o dónde yo estoy perturbando, entre comillas, el equilibrio. Por ejemplo, si yo tengo estas cantidades y ustedes en el ejercicio le dicen, bueno, se agrega un mol de B, ¿ya? Como estamos en un litro, es un mol o 1 molar, es lo mismo. Por lo tanto, en mi inicio ya no voy a tener estas concentraciones, sino que voy a hacer como un inicio 2, entre comillas. Le vamos a poner inicio 2, que realmente yo voy a tener 2, 2, 3 y 4. Si suponemos que anteriormente, como es un ejercicio inventado, estamos suponiendo todo. Si suponemos que anteriormente estaba en equilibrio con 2, 1, 3 y 4, si yo agregué un mol a los reactantes, la reacción se me va a desplazar hacia los productos. ¿Qué es lo que pasó acá en la ecuación? Yo le agregué un mol acá. Entonces acá, en B, yo tengo más 1. Por lo tanto, esto creció. Y en comparación a esto, quedó más chico. Por lo tanto, ¿cuál es la forma de restablecer ese equilibrio? O sea, de volver a agarrar ese valor en esta fracción, es obviamente generar más productos y menos reactantes. Y por eso la reacción se está desplazando hacia los productos. Si se dan cuenta, es solamente ver hacia dónde se agrega y se desplaza al lado contrario. Por lo tanto, en mi equilibrio final, acá ya no tengo espacio, pero quedaría 2 más x, perdón, al revés. 2 menos x, 2 menos x, y acá sería 3 más x y más x. No lo escribí ahí porque no tenía espacio, ¿ya? Entonces, eso es en caso que se agreguen a los reactantes, la cantidad. Pero, ¿qué va a pasar en el caso de que yo, en vez de agregar estas cantidades a los reactantes, las agregue a los productos? Si me dicen que yo tengo en el equilibrio estas concentraciones que ya vimos en un inicio, y en un momento yo agrego un mol a D, entonces me quedaría 5 moles en D, 3, 1 y 2, ¿ya? Como yo sé que le agregué a D, este equilibrio cambió y ya no está agregado acá, sino que se lo agregué acá. Por lo tanto, la forma de restablecer eso sería desplazar las cantidades de los productos a los reactantes. ¿Cómo se hace eso? La reacción se me desplaza esta vez hacia la izquierda, ¿ya? Por lo tanto, como se me está desplazando a la izquierda, se me están formando productos y la reacción quedaría 2 más x, 1 más x, menos x y menos x, ¿ya? De esa forma, ustedes montan la ecuación y resuelven la x y sacan los resultados como siempre. Se dan cuenta que no hay ningún cambio más que hacia dónde se va a desplazar. Ese es el único concepto que van a aprender hoy día de equilibrio químico, que es hacia dónde sumo las x, cómo las sumo, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué va a pasar en casos más complicados? Porque vimos que se agregue un mol exactamente o solamente a los productos o solamente a los reactantes. Ahí es súper fácil, ¿ya? Porque si se agrega a los reactantes, se va a desplazar a los productos. Si se agrega a los productos, se va a desplazar a los reactantes. Y así van a sumar y restar dependiendo hacia dónde se esté formando más. Pero en los ejercicios tienden a complicar más las cosas. ¿Qué pasa si ustedes les dicen que yo agrego un mol de acá y me quedaría 5 moles, agrego 2 moles acá, me quedarían 5 moles también, agrego 3 moles acá, me quedarían 4 y un mol acá, me quedarían 3. Nuevamente acá no saben o ya no se hace tan claro hacia dónde se va a desplazar el equilibrio. Si entendieron bien el concepto, ustedes deberían saber que donde se agregó más es hacia dónde se va a desplazar. Pero, como al ojo, quizás de repente uno falla un poco o es más difícil verlo a simple vista, ¿ustedes qué hacen en este caso? Sacan el Q nuevamente. Entonces multiplicarían 5 por 5 partido 3 por 4. Recuerden que todo es en un litro y por eso yo no estoy dividiendo por ningún volumen ni nada. Y el resultado de ese Q lo vuelven a comparar con Kc. ¿Es mayor o menor que Kc? Si es mayor que Kc, se desplaza hacia los reactantes. Si es menor que Kc, se desplaza a los productos. Y así van haciendo todos los ejercicios y todas las variaciones. Estos son los dos conceptos que a mí más me interesa que ustedes manejen. ¿Qué pasa cuando hay cambios en las concentraciones o en los moles o cantidades de los reactantes de los productos? ¿Qué pasa cuando agrego en reactantes y en productos? Y cómo manejarse con el Q. ¿Ya? El Q es simplemente para comparar siempre con Kc, mayor, menor o igual. Acuérdense que si queda igual el Q a Kc significa que está en equilibrio y que no va a pasar nada más.
Y por eso yo les, ¿cómo se llama? Les subrayé o les marqué en ese cuadradito esas dos conceptos, que es el Q y los cambios en las concentraciones o en cantidades, como ustedes quieran verlo. Porque estos son los ejercicios que requieren matemáticas, o sea que no son teóricos. En los controles y en todo, estos son los ejercicios que ustedes van a tener que resolver matemáticamente y llegar a una respuesta. Y por lo tanto, implican mayor puntaje. Y por eso me interesa que los manejen bien. Las otras dos variaciones que vemos son cambios en la presión, por eso le puse una P, y en la temperatura. Esos cambios a ustedes se los piden hacer casi siempre teóricos, ¿ya? O sea, si cambia la presión, quizás tengan que realizar uno que otro cálculo, pero en teoría la pregunta tipo que le van a hacer ustedes va a ser, se tiene esta reacción, A, B más C, D. Si es una reacción endotérmica y aumenta la temperatura, ¿hacia dónde se va a desplazar el equilibrio? Y ustedes van a decir, si aumenta la temperatura, el equilibrio se va a desplazar hacia los productos. Si disminuye la temperatura, bueno, ahí se va a desplazar hacia los reactantes. Y le van a decir lo mismo. Si en esta reacción aumenta la presión, ¿hacia dónde se desplaza? O si disminuye, ¿hacia dónde se desplaza? Pero ustedes no van a tener que hacer cálculos. O sea que ustedes van a mencionar solamente se desplazan los productos, reactantes, pero no calcular matemáticamente, ¿ya? Por eso me interesa que manejen mejor y bien los dos primeros conceptos y los otros dos que son teóricos, que manejen solamente la teoría porque no tienen que hacer ejercicios con eso. Entonces vamos con el primer concepto, que es presión. Acá va a importar los moles gaseosos, como se los escribí ahí. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en las reacciones de equilibrio químico entran solamente dos sustancias, que son las acuosas y las gaseosas. Pero en las acuosas, si yo tengo un vaso con agua con sal y lo meto en una cámara a una presión de 30 atm y después lo comparo esa concentración a 50 atm, ustedes se van a dar cuenta que eso no va a cambiar, porque por más que yo apriete el agua con la sal, el agua no va a cambiar su volumen total y por lo tanto la concentración no va a cambiar. Distinto es si yo tengo un gas, por ejemplo el hidrógeno, en una cámara de 50 litros y después cambio la misma cantidad de ese gas a una cámara de 10 litros. Obviamente que ahí la concentración o la presión va a aumentar, ¿ya? Y por eso es que en la presión solamente van a influir los moles gaseosos. Entonces, si volvemos a nuestra formulita acá, vamos a ponerla acá, gas, 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 y acá un 2, ¿ya? En la clase les deben haber dicho, si aumenta la presión del sistema, la reacción se va a desplazar hacia donde hayan menos moles gaseosos. O sea, acá la mnemotecnia es los contrarios. Porque si yo disminuyo la presión, la reacción se va a desplazar hacia donde hayan más moles gaseosos. Entonces, en la práctica, ¿cómo vemos esto? ¿Qué moles gaseosos tienen que ver? Son estos, los de estequiometría, ¿ya? No las cantidades que ustedes tengan, porque si ustedes tienen 2 acá, 1 mol acá, 4 moles acá y 5 moles acá, eso no les influye en nada o no les sirve para ver hacia dónde se va a desplazar la reacción. Lo que ustedes se tienen que fijar son los coeficientes estequiométricos, que son los que les marqué ahí, que son todos 1, 1, 1 y 2 acá. Por lo tanto, yo les digo, la presión de este sistema aumenta. ¿Hacia dónde se desplaza la reacción? Entonces lo que van a hacer ustedes es contar los moles gaseosos en los productos y en los reactantes. En los productos hay 1 más 2, 3 moles gaseosos. Y en los reactantes hay 2 moles gaseosos, 1 más 1. Por lo tanto, si yo aumento mi presión, yo sé que la reacción se me va a desplazar hacia los reactantes. Por lo tanto, de este lado se me van a sumar las X y de este lado se me van a restar las X. Acá menos 2X, un recordatorio de la clase anterior. La X siempre va con el coeficiente estequiométrico, ¿ya? Por lo tanto, así yo voy a poner o escribir mi reacción. Y acá poner las cantidades al lado izquierdo de la resta, y de las sumas poner las cantidades que yo tenía inicialmente. Igual que lo hemos hecho siempre. Pero yo les digo que en la mayoría de los casos ustedes ni siquiera van a tener que calcular ninguna concentración ni nada al final, porque acá se los van a pedir teórico. Les van a preguntar solamente hacia dónde se desplaza la reacción si aumento la presión en este sistema y si disminuyo la presión en este sistema. En cambio, si yo aumento mi presión, si yo disminuyo la presión del sistema, ¿hacia dónde se me va a desplazar? Si yo tenía 3 y 2 moles gaseosos acá, se me va a desplazar hacia los productos. Por lo tanto, acá voy a sumar las X y acá las voy a restar. Esto se lo estoy haciendo para que ustedes vean qué está pasando específicamente en la reacción cuando yo hago esto, ¿ya?
Ese es el caso más simple. Pero si complicamos un poquito las cosas, ¿qué pasa si le ponemos 2 moles acá, 2 moles acá? ¿Cómo vuelven a hacer eso? Si yo aumento la presión de este sistema, ¿hacia dónde se me va a desplazar? Acá tengo 4 moles gaseosos en los reactantes y en los productos 3. Por lo tanto, si aumento la presión, se me desplaza hacia los productos. Si yo disminuyo la presión, como tengo 4 moles en los reactantes, se me desplaza hacia los reactantes, porque es donde hay más moles gaseosos. Ahora, ¿qué pasaría en este caso? Si yo tengo 2, 2, 2 y 2 o 1, 1, 1, 1, ¿ya? En verdad sería todo 1, 1, 1 y 1. ¿Qué pasa cuando hay igual cantidad de moles en los reactantes y en los productos? La respuesta es que el sistema no se afecta por las presiones. O sea, las presiones ya no van a ser un factor que me desplace la reacción hacia algún lado u otro. Porque los cambios en la concentración que se van a producir secundarios a los aumentos o disminuciones en la presión van a ser los mismos tanto en productos y reactantes y el equilibrio se va a mantener. O sea, específicamente en este caso, si yo aumento la presión del sistema, ¿hacia dónde se me desplaza? Hacia ningún lado. Si yo disminuyo la presión de este sistema, no se me va a desplazar hacia ningún lado. Por lo tanto, uno responde ahí, las presiones no afectan este sistema porque tienen la misma cantidad de moles gaseosos tanto en productos como en reactantes. Y así de simple sería la cosa. Si les pidieran hacer algún cálculo, mejor veámoslo, porque todos los años las cosas pueden cambiar. Entonces, si yo en este sistema, que lo tengo acá, me dicen, las concentraciones en el equilibrio son 1 mol, 1 mol, 1 mol y 1 mol. Ya quedó todo el sistema en equilibrio. Y aumento la presión del sistema, son todos gaseosos y el volumen es de 2 litros. ¿Ya? Si yo, ¿cómo se llama? Aumento la presión al doble en este sistema. ¿Qué significa? Que estoy aumentando 2 veces lo que era normal la presión. Y si yo aumento la presión en un sistema gaseoso, el volumen disminuye en la misma proporción, son una relación directa. A mayor presión, menos volumen. A menor presión, más volumen. Por lo tanto, como aumenté al doble la presión de este sistema, lo que tienen que hacer ustedes ya no es asumir que el sistema tiene 1 litro, o sea, 2 litros, sino que ahora va a tener 1 litro. Hacia dónde calcule las concentraciones de los reactantes y productos en el nuevo equilibrio. Por lo tanto, yo lo primero que hice fue aumentar al doble la presión del sistema. La aumenté al doble, por lo tanto, mis 2 litros iniciales se convirtieron en 1 litro inicial. O sea que voy a tener que partir todo en 1. Ya. Ahora, como aumenté la presión, yo sé que este equilibrio se me va a desplazar hacia donde hay menos moles gaseosos. ¿Dónde hay menos moles gaseosos? En los reactantes. Por lo tanto, ¿cómo yo voy a escribir mi equilibrio? Va a ser 1 menos x partido 1, si es que queremos mostrar esquemáticamente cómo lo harían si fuera un volumen distinto a 1. Perdón. 1 más x, 1 más x nuevamente, partido 1, 1 menos x, partido 1, y 1 menos 2x, porque la x siempre va con el coeficiente estequiométrico. Y así hacen su nuevo equilibrio. Suponiendo que ya tienen el Kc, ustedes meten esto en la fórmula y calculan. 1 menos x partido 1 por 1 menos 2x partido 1 por 1 más x y 1 más x. Y así les queda la ecuación ya hecha, ¿ya? Esa sería como la forma que ustedes les pidan hacer cálculos con ese concepto. Donde sí nunca les van a pedir hacer cálculos es con las variaciones de temperatura en las reacciones exotérmicas y endotérmicas, ¿ya? Que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, como repaso, Q nos va a servir para ver hacia dónde yo sumo o resto las X. Si es mayor que Kc, se me desplaza hacia los reactantes. Si es menor que Kc, se me desplaza hacia los productos. Las concentraciones, yo tengo que ver a dónde estoy agregando. Si agrego cantidades solamente en los reactantes, se me desplazan los productos. Si agrego cantidades solamente en los productos, se me desplaza hacia los reactantes. Y si agrego tanto los productos como los reactantes y no está claro a dónde agregué más,
yo ocupo el Q para ver si se me desplaza hacia los reactantes o productos. Las presiones son lo contrario. Van a influir acá solamente los moles gaseosos. En el caso de que sean la misma cantidad de moles gaseosos en reactantes que en productos, el sistema no se va a ver afectado por cambios en presión. Si son distintos y yo aumento mi presión, se me desplaza hacia donde hay menos moles gaseosos. Si yo disminuyo mi presión, se me desplaza hacia donde hay más moles gaseosos. ¿Ya? Y acuérdense que aumentos de presión son iguales a disminuciones en volumen, y disminuciones en la presión son iguales a aumentos en volumen. Por lo tanto, si yo disminuyo mi presión del sistema al doble, el volumen, si yo tenía inicialmente 2 litros, va a aumentar a 4 litros. Caso contrario, si yo aumento la presión. ¿Ya? Y nos quedaría solamente la temperatura. Acá tienen que verlo con dos modalidades distintas para reacciones endotérmicas y reacciones exotérmicas. Acuérdense que las endotérmicas son las que consumen calor para poder llevarse a cabo, y las exotérmicas son las reacciones que liberan calor cuando se llevan a cabo. Entonces, el consejo que les debe haber dado la Nora en clase, y que yo lo encuentro súper bueno, es que ustedes ocupen la temperatura como un reactante más. Por lo tanto, en el caso de las reacciones endotérmicas, si yo tengo una reacción endotérmica, se va a ver de esta forma. Vamos a tener acá los reactantes y le voy a agregar la E de energía o temperatura en los reactantes. Acá yo estoy diciendo que la reacción consume calor para producir productos. ¿Ya? Entonces, acá tengo dos posibilidades. ¿Qué pasa si mi temperatura aumenta? Como ustedes están considerando la temperatura como un reactante, significa que estoy agregando cantidad en la E de energía. Por lo tanto, que habíamos dicho en variaciones en la concentración o en cantidades, si yo agrego a los reactantes, la reacción se me desplaza hacia los productos. ¿Ya? Acá vamos a poner la T de temperatura. ¿Qué pasa si yo, en vez de aumentar la temperatura, la disminuyo? Como estamos considerando la temperatura nuevamente como un reactante, si yo disminuyo la temperatura, es lo mismo que quitar reactante. Por lo tanto, si estoy quitando un reactante para volver a alcanzar el equilibrio, se tiene que desplazar hacia los reactantes, ¿ya? Y se desplaza hacia la izquierda. Eso es en el caso de las endotérmicas. Ahora, ¿qué va a pasar en el caso de las exotérmicas? Como estas liberan calor, vamos a agregarlo acá. Acá va a estar la temperatura. La E está en los productos. Si yo aumento mi temperatura, significa que estoy agregando mayor cantidad acá, y para alcanzarse el equilibrio tiene que desplazarse a los reactantes nuevamente. En cambio, si yo disminuyo mi temperatura, estoy disminuyendo la cantidad que yo tenía inicialmente, y para volver a equilibrarse se me tiene que desplazar sí o sí a los productos. Y esas son todas las variaciones que puede ocurrir en un equilibrio químico. Como les dije, las dos primeras sí o sí se las van a preguntar en algún control o en la prueba. Las dos últimas, sobre presión, dudo que les pongan algún ejercicio que involucre presión, pero ya saben cómo manejarlo. Si aumenta la presión, ustedes se va hacia donde tienen menos moles gaseosos, si disminuye hacia donde hay más moles gaseosos, y las presiones cambian el volumen del sistema de manera proporcional, ¿ya? Y con esos dos datos ustedes pueden calcularlo. Y la temperatura se las van a pedir teóricos solamente. O sea, se tiene una reacción endotérmica si yo aumento la temperatura de 350 grados a 400 grados. ¿Hacia dónde se me desplaza? Y ustedes van a decir, ya se me desplaza hacia los productos. Y nada más, ¿ya? Y esas serían las variaciones que tienen que manejar. Pero ahora, veámoslo con los ejercicios que hay en la guía, ¿ya? En el último ejercicio de la guía, creo que es, nos dice que en un recipiente de 3 litros se introducen 0,6 moles de HI, 0,3 moles de H2 y 0,3 moles de I2 a 490 grados Celsius. Si la KC es esa, primero nos preguntan, ¿se encuentra en equilibrio? Y la segunda, en caso de no encontrarse, ¿cuántos moles habrán en el equilibrio? Obviamente que la primera implica que no va a estar en equilibrio. Entonces primero escribamos nuestra reacción. Lo primero es escribirla. Estas típicas son una de las pocas reacciones que se ocupan en equilibrio químico, así que se las deberían saber ya.
y se genera HI. Lo primero que van a hacer, lo de siempre, va a balancear. Si no balancean, van a tener todo malo, así que nunca se olviden de eso. Lo segundo, nos están preguntando si se encuentra en equilibrio. Y a mí me están diciendo que en un inicio, en un recipiente, vamos a ponerlo acá para que no se me olvide, son 3 litros, ¿ya? Nos dicen que se introducen 0,6 moles de HI, 0,6 moles. Vamos a partir por 3, ¿ya? 0,3 moles de H2 y 0,3 de I2. Esto es lo que yo tengo en un inicio en mi sistema. Me están pidiendo, ¿se encuentra en equilibrio? ¿Hacia dónde se va a desplazar? No sabemos, porque tenemos concentraciones tanto en reactantes como en productos. En ese caso, yo voy a recurrir al Q. Entonces voy a calcular la Q. ¿Cómo lo calculo? Con lo que ya tengo. O sea, sería 0,6 partido 3 al cuadrado dividido 0,3 partido 3 al cuadrado también, porque se multiplican esos dos y es lo mismo que decir al cuadrado, ¿ya? Entonces vamos a hacer 0,6 dividido 3, eso al cuadrado, y lo divido por 0,3 dividido 3 al cuadrado. Y me da que esto es 4. Déjenme comprobar de nuevo. 0,3, no, 0,6 dividido 3 al cuadrado, 0,04 y... Sí. Ya. Entonces, ese es el Q que yo saqué. Ahora, lo que tengo que hacer es compararlo con el Kc. Kc es 0,022. Por lo tanto, el Q es mayor a Kc. Eso nos dice la respuesta a la A. No se encuentra en equilibrio. Y en caso de no encontrarse, ¿cuántos moles habrá en el equilibrio? Entonces, si yo sé que es mayor que Kc, yo sé que se me va a desplazar hacia los reactantes. Que se me desplaza hacia los reactantes significa que ahí, donde está la punta de la flecha, tengo que sumar las X. Y en el otro lado restarlas. Entonces, hagamos esa reacción. Al final, o en el equilibrio, yo voy a tener 0,3 más X, 0,3 más X y 0,6 menos 2X. La X siempre va con el coeficiente estequiométrico, ¿ya? Así es como se va a encontrar mi reacción en el equilibrio. Ahora, hagamos el equilibrio químico para esta reacción, o sea, resolvamos la ecuación. 0,022 es igual a y esto lo multiplico por 3 partido 0,3 más X al cuadrado, ¿ya? Y este 3 también está al cuadrado. Entonces lo primero que yo puedo hacer es simplificar estos dos, que ambos están al cuadrado, y después resuelvo estos. Algo importante, acá les va a quedar esto, 0,6 menos 2x al cuadrado, y lo mismo abajo. Eso significa que esto es un binomio común múltiplo, ¿ya? Porque ustedes, como que no sé por qué se les olvida de repente en química que estas reacciones elevadas al cuadrado son binomios común múltiplos y no los resuelven así, ¿ya? Sino que simplemente como que multiplican 2 veces cada una de las cosas que hay acá adentro. Y eso no es así. Así que acuérdense siempre que cualquier paréntesis de dos términos elevado al cuadrado es un binomio común múltiplo y por lo tanto tienen que resolverlo como tal, ¿ya? Entonces lo vamos a resolver al tiro, pero ahorrar un poquito de espacio. ¿Cómo resolvemos este? El primer término al cuadrado, o sea, 0,6 al cuadrado, que nos da 0,36. Después, 2 por A por B. 2 por 0,6 por menos 2. Y eso nos da menos 2,4x. ¿Ya? Más
el segundo al cuadrado, que sería 4x cuadrado. Y abajo van a hacer lo mismo. Otro binomio al cuadrado. 0,3 al cuadrado es 0,09. Después 2 por 0,3 por 1 nos da 0,6 x. Y el último al cuadrado, más x al cuadrado. ¿Ya? Ahí tienen resuelto ya sus dos binomios al cuadrado. Y ahora pasen multiplicando el de abajo para después armar nuestra ecuación cuadrática. Entonces sería 0,09 por 0,022 nos da 1,98 por 10 elevado a menos 3. Después 0,022 por 0,6 más 0,0132. Se me va a caer el espacio, así que vamos a poner zoom. Y después 0,022x, porque pasamos multiplicando el x cuadrado para acá, ¿ya? Y ahí lo tienen para después igualarlo al otro, que sería este. 0,36 menos 2,4x más 4x cuadrado, ¿ya? Y ahora pasemos todo para un lado y me conviene pasarlo a la derecha. Entonces nos quedaría 0 es igual a el 0,022 lo pasamos restando, 4 menos 4 menos 0,022, 3,978x cuadrado, ¿ya? Después el x, que acá se me olvidó, ¿cierto? 0,6 por... Sí. Después el x lo pasan restando también, o sea sería menos 2,4 menos 0,0132. Y eso sería 2,4132. No podría haber hecho el ojo. Y por último el 1,98 por 10 elevado a menos 3. Entonces sería 0,36 menos 1,98 por 10 elevado a menos 3. Nos da 0,35802. ¿Ya? Entonces aquí ya tienen la cuadrática hecha. Un truco. Yo sé que las cosas van bien o mal siempre que hay como el signo cambiado. O sea que si están positivos el x cuadrado y el c, el b tendría que estar negativo. O al revés. ¿Ya? Si no está así, son signos de que algo hicieron mal en la ecuación y que es mejor que revisen. No sé si se aplicará en todos los casos, así que casi que tómenlo como un consejo muy preliminar. Entonces, 3,978, después menos 2,4132 y después 0,35802. Y acá les deben haber dado 2x, que vendría siendo el 0,348, x1 y x2 0,2586 y el 8 como el número ahí. Ya. Ahí tenemos entonces nuestros dos resultados. Entonces, ¿cuál de los dos nos sirven? Porque los dos nos dieron positivo. Reemplacen. ¿Dónde van a reemplazar? Donde se resta. Acá, en esta ecuación. Entonces, hagamos el reemplace en ambas para ver en cuál no nos sirve. 0,6 menos, yo creo que obviamente va a ser el mayor. 2 por 0,3481 nos da 0,6962.
Y si se dan cuenta, es imposible que nos quede una cantidad negativa porque no existen las cantidades negativas, por lo tanto, yo sé que la x1 no nos sirve. Y nos quedamos con la x2. ¿Ya? Por lo tanto, acá solamente tengo que reemplazar la x y voy a calcular todas las concentraciones en el equilibrio. O sea, la concentración de H2 va a ser igual que la concentración de I2. Y eso es igual a 0,3 más 0,2586. Eso nos da, se me olvida partirlo en 3. Ahí está, 0,1862. Esas son las concentraciones de hidrógeno y de I2 en el equilibrio. Ahora, la concentración de HI va a ser igual a 0,6 menos 2 por 0,2586. Y nos queda esto, 0,0828. Y esa es la respuesta. Se dan cuenta que lo primero que tuvieron que hacer, como hay cantidades en los reactantes y en los productos, fue calcular Q. Después de calcular Q, vieron que la reacción se desplazaba hacia los reactantes. Eso significa que se me iban a sumar las X, porque eso es lo clave. Para eso hacemos todos esos cálculos y les expliqué todo lo anterior. ¿A dónde se suman las X? Se suman de este lado y de este lado se restan. Arman su ecuación de equilibrio químico, la resuelven, llegan a la X, y acuérdense que ese no es el resultado. Ese es otro consejo que les voy a dar. En los controles mucha gente, como esto requiere como hacer tantos cálculos y uno está tan metido haciendo las ecuaciones de equilibrio químico y resolviendo la X y todo, a veces a algunas personas les pasa que llegan a la X y dicen, listo, ese es mi resultado, y se quedan ahí, y no ponen las concentraciones. No se olviden de eso. Llegar a la X acá no es el resultado, sino que es reemplazar la X en estas ecuaciones de acá, ¿ya? Solamente así van a llegar a las concentraciones o los moles en el equilibrio. Y acá, asegurémonos. Ya. Yo cometí un típico error. Porque acá me preguntaron por moles. Que no les pase a ustedes esto en el control o en la prueba, ¿ya? Fíjense siempre, y por eso yo les recomiendo, subrayen lo que les están preguntando. Yo acá respondí concentraciones. No debería haber respondido concentraciones, debería haber respondido moles. ¿Cómo saco los moles? Solamente resuelvo esto, el reemplazo de ambos, sin dividir por el volumen. Ya no lo voy a calcular ahora porque haría más largo el video innecesariamente. Ya, pero por favor que no les pase. Fíjense lo que les están preguntando. Incluso a mí me pasa, para que se den cuenta, ¿ya? Acá les están pidiendo moles, o no se están pidiendo moles y no concentración. Yo saqué concentración y me equivoqué, y eso baja algunos puntitos. No son muchos, pero baja, ¿ya? Para que no les pasen el control. Entonces ya tenemos el primer ejemplo resuelto. Vamos por el segundo. Nos dicen acá que se calienta exactamente un mol de eso y otro mol en una cámara de 30 litros hasta eso. Y nos dan la KC. KQ, KC es lo mismo, por si acaso, ¿ya? Entonces volvamos a armar nuestra ecuación. H2 más I2, ya. El volumen, para que no se nos olvide, 30 litros. Y nos dicen que tenemos un mol y un mol. Ya. Lo primero que nos piden es lo que ustedes ya saben hacer, que es calcular las concentraciones en el equilibrio, ¿ya? Esta vez sí nos piden concentraciones. Así que vamos a sacarla con concentraciones. Si en un inicio ustedes tienen esto, acá va a haber 0. En el equilibrio van a tener 1 menos X, obviamente que se va a desplazar hacia los productos porque no hay nada en los productos al principio. 1 menos X y acá 2X. La X siempre con el coeficiente estequiométrico. En eso también se equivocan mucho, así que mucho ojo con eso, ¿ya? Acá está la ecuación. Entonces, al principio resolvemos. 12,4 es igual a 4x cuadrado partido 30 al cuadrado
multiplicado por 30 al cuadrado y 1 menos x al cuadrado. Esto lo simplificamos y nos quedaría abajo un binomio al cuadrado, que sería lo mismo que decir 4x cuadrado, el primero al cuadrado, 2 por a por b, ya. Y esto después lo pasan multiplicando para el 12,4. Entonces sería 12,4 menos 28, 24, no 28. 24,8 x más 12,4x igual 4x cuadrado. ¿Ya? Pasan el... ahí sí. Pasan el 4x a la izquierda y les queda su ecuación de cuadrática. Sería 12,4 menos 4, 8,4. La vamos a poner en orden. 8,4 x cuadrado menos 24,8x más 12,4 igual 0. Se dan cuenta que acá, de nuevo lo mismo, positivo, negativo, positivo. Y ocupan su calculadora para resolver. 8,4 menos 24,8 y 12,4. Y aquí les dan las dos x. x1 les daría 2,3146 y x2 les tiene que dar 0,6378. Ya. ¿Cuál de las dos nos sirve? Acá ya lo tenemos mucho más claro porque 1 menos 2 nos daría negativo, así que esa no nos sirve. Nos quedamos con x2. Como nos quedamos con x2, me piden las concentraciones de ambos en el equilibrio. Entonces las concentraciones serían 1 menos 0,6378 dividido 30. Y sería concentración de el hidrógeno, es la misma que esta, y eso es igual a 0,0121, y la concentración de HI sería 0,6378 por 2 dividido 30. 0,0425. Y esa sería la otra concentración en el equilibrio. ¿Ya? Sí, ya. Ese es el primer paso. Hasta ahí ustedes saben hacerlo con la materia de la clase pasada. Pero ahora se nos agrega una dificultad nueva. Al introducir un mol adicional de H2, y esto es lo otro importante, al sistema en equilibrio. ¿Cuántos moles por litro de I2 en el nuevo equilibrio? Ya nos piden la concentración de I2 en el nuevo equilibrio. Entonces acá hay dos cosas que se tienen que fijar. Uno, cuánto estoy agregando, y dos, en qué momento lo estoy agregando. Me dicen que ya agregué un mol más de hidrógeno al sistema en equilibrio. ¿Cómo van a hacer ese nuevo cálculo? Se quedan nuevamente con el sistema en equilibrio o las concentraciones que había en el equilibrio y reemplacemos. Volvamos a armar nuestra ecuación. Sería 1 menos 0,6378 nos da 0,3622. Entonces en un inicio vamos a borrar todo esto, ya. Entonces en mi nuevo inicio, después de alcanzado el primer equilibrio, yo llegué a las concentraciones que calculé antes, ¿ya? Y eso sería 0,3622 y de hidrógeno también 0,3622, pero yo le agregué, además de esa concentración que ya tenía, un mol adicional. Por lo tanto, 1,3622
3622. Eso es lo que yo voy a tener en mi nuevo inicio. Y acá, lo que se había alcanzado de equilibrio era 0,6378 por 2. 1,2756. ¿Ya? Eso es lo que yo tenía en mi nuevo equilibrio. Pero como agregué un mol extra, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy agregando en los reactantes. Por lo tanto, para alcanzar el equilibrio, como solo agregué cantidades en los reactantes, yo sé que la reacción se me va a desplazar nuevamente a los productos. ¿Qué hubiera pasado si el ejercicio, en vez de decir un mol adicional de hidrógeno, lo hubiera dicho un mol adicional de HI? La reacción se hubiera desplazado en el otro sentido, hacia los reactantes. Pero, como ese no es el caso, ustedes tienen que volver a hacerlo restando las X y sumándolas al mismo lado. Entonces sería 1,3622 menos X, 0,3622 más X y 1,2756 más, en el anterior no sé por qué dije más X, más 2X. Ahí está. Todo partido 30 litros. Como siempre. Ya, entonces voy a borrar las respuestas que habíamos llegado antes. Y voy a anotar las concentraciones para la pregunta siguiente. ¿Ya? 22 y 1,2756. Ya tenemos todos los datos que necesitamos y ahora a trabajar. Si se dan cuenta, esto es lo difícil de equilibrio químico, el tiempo. Porque como la ecuación anterior se resolvía bastante rápido, esta ya demora mucho más. Y si se dan cuenta, la pregunta tiene A, B y C. Y en la C nos piden hacer lo mismo que estamos haciendo ahora, entonces ustedes tendrían que volver a hacer otra ecuación más. Por eso tienen que practicar mucho la rapidez para hacer esto. Eso es lo clave. El que sabe hacerlas rápido y las termina rápido, se dan cuenta que esto no tiene ninguna dificultad mayor. ¿Ya? Entonces, de nuevo, la KC no ha cambiado. ¿Ya? Eso también, siempre que hacemos ayudantías como presenciales me preguntaban, ¿y si yo agrego una concentración o un mol en los productos, los reactantes, la KC cambia? No. ¿Por qué no cambia? Por el mismo nombre que tiene, constante de equilibrio. Es constante, no cambia por nada en el mundo. ¿Ya? Por lo tanto, 12,4 es igual a 1,2756 más 2x al cuadrado. Y acá ya, ¿cómo se llama? Voy a obviar que estamos simplificando los 30 de volumen, ¿ya? Porque siempre se van a simplificar en este caso igual. Pues. Si son 30 por 30, también queda 30 al cuadrado y se simplifican y queda inmediatamente esto acá abajo. 1,3622 menos x por 0,3622 menos x. Si se dan cuenta, no es nada como imposible que no puedan hacer, pero es mucho más largo la resolución de esto que en el otro, ¿ya? Entonces lo primero que van a hacer acá es resolver todos los paréntesis que tienen. El de arriba es un binomio al cuadrado, por lo tanto sería 1,2756 al cuadrado y nos da 1,60. Estoy redondeando el cuarto decimal siempre, por si acaso. 62,72. Después, 2 por 1,2756 por 2. Más 5,1024x. Acuérdense siempre de las x. Más 4x cuadrado. Y acá abajo nos queda el primero por el primero, 1,3622 por 0,3622. Nos queda 0,4934. Después,
el primero por el segundo, sería menos x, esa cantidad, y no, lo voy a hacer mejor para que quede más claro. Y después, menos 0,3622x y más x cuadrado. Ya, ahí está resuelto el término de abajo. Lo que estaba como hablando solo antes es que ustedes pueden saltarse este paso si quieren ahorrar tiempo. Ustedes saben que los controles y las pruebas cada segundo cuenta y lo restan al tiro, ¿ya? El negativo de ambos, o sea, lo suman para evitarse escribir ese término que es más largo, ¿ya? Y si lo hacen así, les quedaría menos 1,3622 menos 0,3622. Entonces, voy a anotarlo acá de nuevo, 4934 menos 1,7244 x más x cuadrado. Y este lo pasan multiplicando. Lo multiplican por 12,4. Entonces sería 0,4934 por 12,4. Les queda 6,1182. Después 12,4 por menos 1,7244 menos 21,38 26 x y 12,4 x cuadrado es igual a todo el otro término. Y así les queda, y ahora solamente les queda pasar de un lado a otro. Ya voy a pasar lo de la derecha a la izquierda. Entonces, 12,4 menos 4, 8,4 x cuadrado. Ahora, menos 21,3826 menos 5,1024 menos 26,485. ¿Sí? X. Y por último, 6,1182 menos 1,6272. Ya. Y ahí les queda su cuadrática que ahora tienen que resolver. 8,4 menos 26,485, 4,49. Y aquí les quedan las dos x. La x1 es, lo voy a escribir nomás, 2,973. Y la x2, 0,1798. Obviamente no les sirve la x1 y se quedan con la x2, ¿ya? ¿Qué nos pidieron? ¿Cuántos moles por litro? ¿Cuál es la concentración de I2 en el nuevo equilibrio? Entonces, ¿cuál es la concentración de I2? Reemplazan 0,3622 menos 0,1798 partido 30. Y eso es 0,3622 menos 0,1798 dividido 30. 6,08 por 10 elevado a menos 3 molar. Y esa es la respuesta de la B, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, es un ejercicio mucho más largo, porque los términos son más complicados, tienen más decimales,
tienen que estar chequeando siempre dos veces los valores que ponen en la calculadora para que no se vayan a equivocar en ningún número. Y hay harto que hacer. Entonces se dan cuenta que el tiempo de los ejercicios aumenta mucho en este tipo. Y estos son la mayoría de los ejercicios. O sea, yo les aseguro en la prueba que van a tener que calcular uno o dos de estos, ¿ya? Y en el control sí o sí, por lo menos una de esta pregunta, para que vayan practicando mucho esto. Es solamente álgebra, no tiene ninguna complicación, solamente hacer rápido las cuadráticas, seguir los trucos para ahorrar un poquito de tiempo, llegar rápido a los resultados y saber rápido qué es lo que hay que hacer y qué les están pidiendo, ¿ya? Pero ahora viene la C, que es la última. Y acá es donde fallan muchos. Lean bien lo que les piden, miren. Calcular las concentraciones en el equilibrio cuando se adiciona un mol de HI, o sea que esta vez le estamos agregando al HI, un mol, al equilibrio inicial, al primer equilibrio que ustedes establecieron. ¿En dónde falla mucha gente? En que dicen, ya, si adicioné un mol de HI. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Con esta nueva X, calculan las nuevas cantidades iniciales y le agregan acá el mol después. Y eso está mal, ¿ya? O sea, aquí está mal específicamente, sería hacer 1,2756 más 2 por, ¿cuál es la X? 2 por 0,1798. Y les quedaría 1,6352. Si reemplazan esta X de acá, acá, eso les queda. Y si ustedes le agregan ahí un mol, 1,6352. No sé por qué lo estaba calculando, si agregarle un mol nomás. Ustedes partirían con esa nueva cantidad. Pero eso está mal, ¿ya? Todo lo que les acabo de escribir en rojo está mal. ¿Por qué? Porque si leen bien el ejercicio, acá se están refiriendo al equilibrio inicial, no al que acabamos de hacer ahora. Es el primero que ustedes hicieron. Y por eso yo anoté las concentraciones acá al lado, ¿ya? Para volver a hacer nuestro equilibrio inicial, volver a escribir los valores que teníamos en un principio y volver a hacerlo, ¿ya? Entonces, borremos todo esto y hagamos el tercero. Acuérdense, lean lo que les piden. Si les dicen equilibrio inicial, si les hubieran dicho al equilibrio que usted recién acaba de hacer, lo agregan así. Si dice equilibrio inicial, empiezan de nuevo con las concentraciones que ustedes sacaron en el B, o sea, en el A, en el ejercicio A, ¿ya? Eso, así que borremos acá todo de nuevo. Entonces, después de hacer nuestro equilibrio inicial, ¿cuánto teníamos? 0,3622 de HI, 0,3622. Ojo, 0,3622, no 1,36. Eso era del ejercicio B. Ahora volvemos a ponernos al final del A. Y este que es 2HI, teníamos 1,2756, por lo tanto, ahora vamos a tener 2,2756, ¿ya? Como yo agregué solamente los productos, la reacción sí o sí se me va a desplazar hacia los reactantes. ¿Tiene duda que se desplaza a los reactantes? Calcule el Q nuevamente y vea hacia dónde se desplaza. Si yo hubiera agregado un mol de HI más un mol de I2 y 2 moles de H y no sé hacia dónde se me va a desplazar, calculo el Q. El Q siempre lo pueden calcular con todas las concentraciones que tengan o las cantidades que tengan en el momento, ¿ya? Para estar seguros y asegurarse que realmente se desplaza hacia los reactantes o hacia los productos. En este caso, como yo agregué solo en los productos, sí o sí se me va a desplazar hacia los reactantes. Por lo tanto, las X se van a sumar en los reactantes y se van a restar en los productos. ¿Cómo me quedaría? 0,3622 menos X, lo mismo, y 2,2756 más 2X. No, mal, me equivoqué de nuevo. Me he equivocado todo el rato. 22 más X, ahí sí. Perdón chicos por equivocarme tanto, pero es para que vean también que esto tiene
muchas posibilidades de error. Y el que mejor le va acá no es el que más sabe, sino es el más ordenado, cosa que claramente yo no soy, ¿ya? Entonces, ya agregué en los productos, se me desplaza hacia los reactantes, las X se suman, se restan en los productos y vuelvo a hacer mi equilibrio. Acuérdense, como me decían, equilibrio inicial, vuelvo a montar el resultado de la A y ahí es donde empiezo a trabajar, no en el que saqué en el B, ¿ya? Entonces, 12,4 es igual a 2,2756 menos 2x al cuadrado partido 0,3622 más x al cuadrado. Aquí sí tengo dos binomios al cuadrado porque son iguales los dos términos. Así que eso, cuando vayan montando ecuaciones, fíjense también en las cosas que tienen. Acá nuevamente, ¿cómo se llama? Simplificamos al tiro los 30 litros, ¿ya? Pero, ojo, que esto se da en este caso, que la ecuación es 2, el coeficiente estequiométrico del producto, y es 1, y en los reactantes justo son 2. Así que no lo hagan, ¿ya? Siempre escríbanlo primero y vean si se puede simplificar. Y después simplifican los volúmenes, porque va a haber casos en que no lo van a poder hacer. Por eso yo siempre les recomiendo hacer la ecuación completa. Ya, entonces, volvamos a trabajar. Entonces, como es un binomio al cuadrado, o 2, tenemos que resolver 2. 2,2756 al cuadrado, 5,1784, y después 2 por 2,2756 por menos 2, menos 9,1024 x más 4x cuadrado. Y acá 0,3622 al cuadrado, 0,1312 más 2 por 0,3622 0,7244 x más x cuadrado. Ya. Tenemos ya resueltos los dos binomios y ahora pasamos multiplicando. Entonces sería 12,4 por 0,1312. Nos queda 1,6269 más 0,7244 por 12,4. 8,98 26 x más 12,4 x cuadrado, y eso es igual a el otro término. Y ahora pasamos todo de la derecha a la izquierda. Eh, 8,9826 menos, no, más 9,1024 y el último sería 1,6269 menos 5,1784. Ya. Y ahí les queda su cuadrática. Ahora tienen que resolver 8,4, 18,05 menos 3,5515.
Y aquí les quedan dos X, una negativa y la otra positiva. Voy a poner solamente la positiva. (18, 14). Resolvimos la X. Ahora, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Concentraciones en el equilibrio. ¿Ya? Entonces, pongamos las nuevas concentraciones. Entonces sería 0,3622 más 0,1814 partido 30. Y eso nos da 0,3622 más 0,1814 dividido 30. (0,0181). Entonces, esa es la concentración de H2, que es la misma que I2. Y para la concentración de HI sería 2,2756 menos 2 por 1814 partido 30. Entonces 2,2756 menos 2 por 0,1814. Y eso lo dividen por 30 y les da 0,0638 molar. Y esto también molar. Y ahí tienen la respuesta. Entonces, dificultad teórica no tiene esto. Lo único en lo que se basa equilibrio químico es saber dónde sumar las X, saber que siempre van las X con el coeficiente estequiométrico, acordarse que son concentraciones, por lo tanto el volumen influye y hay que ponerlo, y ser muy ordenado para resolver múltiples ecuaciones de equilibrio químico y al final ecuaciones cuadráticas. ¿Ya? Así que eso. Consejos finales, acuérdense, volumen tiene que ir siempre. Lo segundo, coeficiente estequiométrico siempre va con la X, ¿ya? En este caso es 1 y por lo tanto la X es 1. Tercero, cuando llegan al resultado de la X, no es el resultado final. Lean lo que les están pidiendo, que no les pase como a mí cuando le estaba resolviendo este ejercicio, ¿ya? Acá piden concentraciones, responden en concentraciones, piden moles, responden en moles, ¿ya? Piden gramos, responden en gramos. Y es eso, ¿ya? Acuérdense, Q siempre va a ser su mejor amigo cuando no sepan hacia dónde se está desplazando, lo comparan con KC y después ven si se suman o se restan las X, y que estos dos y todos, pero sobre todo estos dos son más teóricos, ¿ya? Sobre todo temperatura. Temperatura es muy teórico y les van a preguntar solamente en teoría hacia dónde se desplaza, ¿ya? Nada más que eso. Eso sería todo.